Bienvenidos a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la humanidad, el origen de la monarquía más antigua del mundo, la Casa Imperial de Japón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo comenzó esta legendaria dinastía que ha perdurado hasta nuestros días? Prepárate para un viaje extraordinario que nos llevará más de 2600 años atrás, hasta el año 660 a.C. Imagina por un momento un Japón ancestral, donde la realidad y la mitología se entrelazan para crear una historia única. En el centro de esta narrativa encontramos al emperador Jimmu, el legendario fundador de la dinastía Yamato, también conocida como la Casa Imperial Japonesa. Según las antiguas crónicas japonesas, el emperador Jimmu no era un simple mortal. La tradición cuenta que era descendiente directo de la mismísima Amaterasu, la diosa del sol en la mitología japonesa. Esta conexión divina sentó las bases de una dinastía que se convertiría en la más longeva del mundo. Pero ¿qué hay de real en esta historia? Los historiadores modernos consideran que la fecha del 660 a.C. y muchos de los detalles sobre el emperador Jimmu son más legendarios que históricos. Sin embargo, esto no disminuye la importancia cultural y simbólica de estos relatos para el pueblo japonés. La historia del emperador Jimmu nos habla de un líder que unificó diferentes clanes y estableció la primera capital en la región de Yamato, actual prefectura de Nara. Este acto fundacional marcó el inicio de una línea imperial ininterrumpida que ha sobrevivido a través de los siglos. Lo fascinante de esta historia es cómo ha perdurado en el tiempo. Mientras otros imperios y dinastías han surgido y caído, la Casa Imperial Japonesa ha mantenido su continuidad. Es como un hilo dorado que conecta el Japón actual con su pasado más remoto. Es importante entender que estas leyendas fundacionales, más allá de su precisión histórica, han jugado un papel fundamental en la formación de la identidad japonesa. Han proporcionado un sentido de continuidad y estabilidad a través de los siglos, algo verdaderamente único en la historia mundial. La tradición cuenta que el emperador Jimmu emprendió una expedición desde las islas del sur hacia el centro de Japón, enfrentando numerosos desafíos antes de establecer su gobierno. Esta narrativa de perseverancia y determinación ha inspirado a generaciones de japoneses. Lo que hace especialmente interesante esta historia es cómo mezcla elementos mitológicos con aspectos políticos y culturales. La figura del emperador Jimmu no es solo la de un gobernante, sino también la de un líder espiritual que conecta lo divino con lo terrenal. Esta dualidad entre lo sagrado y lo secular ha sido una característica distintiva de la monarquía japonesa a lo largo de su historia. El emperador no era solo un gobernante político, sino también un intermediario entre los dioses y el pueblo. ¿Te has dado cuenta de cómo esta historia sigue resonando en el Japón moderno? Aunque hoy en día el papel del emperador es principalmente ceremonial, el respeto y la reverencia hacia la institución imperial siguen siendo fundamentales en la sociedad japonesa. Es fascinante pensar que cada emperador japonés, incluido el actual emperador Naruhito, puede trazar su linaje hasta estos orígenes legendarios. Es como si cada generación fuera un eslabón en una cadena que se extiende hasta los albores de la historia japonesa. La fundación de la Casa Imperial nos enseña importantes lecciones sobre la continuidad, la tradición y la adaptación al cambio. A pesar de las transformaciones que ha experimentado Japón a lo largo de los siglos, la institución imperial ha permanecido como un símbolo de unidad y estabilidad. Continuamos nuestro fascinante viaje por la historia de la monarquía japonesa, centrándonos en la época antigua y la legendaria dinastía Yamato. Imaginen un Japón ancestral, donde los primeros emperadores establecieron las bases de una de las monarquías más antiguas del mundo. La dinastía Yamato surgió en la región que hoy conocemos como Nara, un lugar que se convertiría en el corazón del poder imperial japonés. ¿Sabían que la provincia de Yamato no era solo un territorio más? Era el centro neurálgico desde donde los emperadores ejercían su autoridad, un lugar donde la política y la espiritualidad se entrelazaban de manera única
Los gobernantes Yamato no eran simples líderes políticos. Eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo japonés. Durante este período, la corte imperial desarrolló un sofisticado sistema de gobierno que combinaba elementos administrativos con rituales religiosos. Los emperadores Yamato fueron fundamentales en la unificación de los diversos clanes que habitaban el archipiélago japonés, creando una identidad cultural que perdura hasta nuestros días. Lo verdaderamente extraordinario de esta época fue cómo la dinastía Yamato logró establecer un sistema de gobierno que fusionaba las tradiciones locales con influencias continentales, principalmente de China y Corea. Esta habilidad para adaptar y transformar elementos culturales extranjeros en algo únicamente japonés se convertiría en una característica distintiva de la civilización japonesa. La capital en Nara se convirtió en un centro de innovación cultural y administrativa. Los emperadores Yamato promovieron la construcción de templos budistas monumentales, el desarrollo de la escritura y la codificación de las primeras leyes japonesas. Este período vio el nacimiento de muchas tradiciones que siguen siendo parte fundamental de la identidad japonesa actual. Es fascinante cómo los gobernantes Yamato establecieron un equilibrio entre el poder temporal y espiritual. Su legitimidad se basaba en su supuesta descendencia directa de la diosa del sol, Amaterasu, una creencia que ayudó a consolidar su autoridad y que sigue siendo parte importante de la tradición imperial japonesa. La influencia de la dinastía Yamato fue tan profunda que estableció patrones culturales y políticos que persistirían durante siglos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una de las monarquías más antiguas del mundo cedió su poder político mientras mantenía su importancia espiritual? Es una historia fascinante que comenzó hace más de 1000 años, cuando el imperio japonés experimentó una transformación radical. Imagina el Japón del siglo X, un periodo de grandes cambios donde el poder real comenzó a deslizarse de las manos imperiales hacia una nueva clase guerrera: los samuráis. Los emperadores, que hasta entonces habían gobernado con autoridad absoluta, se encontraron gradualmente en una posición única y paradójica. El surgimiento del shogunato marcó un punto de inflexión crucial. Los shogunes, estos poderosos señores guerreros, comenzaron a acumular poder militar y político, mientras que la familia imperial mantuvo su estatus como símbolo sagrado de la nación. Es como si el país hubiera desarrollado dos centros de poder, uno terrenal y otro espiritual. La transición no fue repentina. Durante generaciones, las familias nobles competían por el control, pero fueron los clanes guerreros quienes finalmente establecieron un nuevo orden. El emperador se convirtió en el guardián de las tradiciones y rituales sagrados, mientras que el shogun manejaba los asuntos cotidianos del gobierno. ¿Sabías que durante este período los emperadores seguían siendo venerados como descendientes directos de la diosa del sol, Amaterasu? A pesar de perder el poder político efectivo, su importancia cultural y espiritual creció enormemente. Los japoneses veían a su emperador como el puente entre el mundo terrenal y el divino. Esta dualidad de poder creó un sistema único en la historia mundial. Mientras otros monarcas luchaban por mantener su poder absoluto, la casa imperial japonesa encontró una nueva forma de relevancia. El emperador se convirtió en el corazón espiritual de Japón, mientras que el shogun actuaba como su brazo ejecutivo. Los rituales y ceremonias imperiales adquirieron una importancia sin precedentes. Cada gesto, cada ceremonia del emperador tenía un profundo significado simbólico. La corte imperial se convirtió en el centro de la cultura, el arte y la literatura, mientras que los asuntos de Estado se manejaban en otros lugares. Es fascinante cómo este sistema perduró durante siglos. Los shogunes podían cambiar, las familias guerreras podían ascender y caer, pero la casa imperial permanecía como una constante, un ancla de estabilidad en tiempos turbulentos. Su poder no residía en ejércitos o decretos, sino en algo más profundo: la identidad cultural del pueblo japonés. Esta transformación del papel imperial tuvo consecuencias duraderas. La separación entre poder espiritual y político
permitió que la institución imperial sobreviviera a numerosas crisis y cambios políticos. Mientras otras monarquías cayeron ante revoluciones y cambios sociales, la Casa Imperial japonesa se adaptó y perduró. El legado de este periodo continúa influyendo en Japón hasta hoy. La actual familia imperial mantiene muchas de las tradiciones y roles ceremoniales establecidos durante la era del shogunato. Hoy nos adentraremos en uno de los períodos más transformadores del país del sol naciente, la restauración Meiji. Imaginen Japón en el siglo XIX, un país que durante más de 250 años había permanecido prácticamente aislado del mundo exterior bajo el shogunato Tokugawa. Pero todo estaba a punto de cambiar dramáticamente. En 1853, los barcos negros del comodoro Matthew Perry llegaron a las costas japonesas, forzando al país a abrirse al comercio internacional. Este evento sacudió los cimientos de la sociedad japonesa y desencadenó una serie de acontecimientos que llevarían a la restauración Meiji. ¿Pero qué fue exactamente la restauración Meiji? En esencia, fue una revolución desde arriba que transformó Japón de un estado feudal a una potencia mundial moderna. El nombre Meiji significa gobierno iluminado, y vaya que cumplió con su significado. En 1867, el último shogun Tokugawa, Yoshinobu, renunció a su poder político, devolviendo la autoridad al joven emperador Mutsuhito, quien adoptaría el nombre de Emperador Meiji. Este acontecimiento marcó el fin de más de 700 años de gobierno militar y el inicio de una nueva era en la historia japonesa. El emperador Meiji, con apenas 15 años cuando ascendió al trono, se convirtió en el símbolo de la modernización de Japón. Bajo su reinado, el país experimentó una transformación sin precedentes. Se abolió el sistema feudal. Se estableció una constitución moderna, se creó un parlamento nacional y se implementó un sistema educativo universal. Pero lo más fascinante fue cómo Japón logró combinar la modernización con la tradición. Mientras adoptaba tecnologías occidentales y sistemas de gobierno modernos, mantuvo su identidad cultural única. El emperador, ahora como figura central del Estado, simbolizaba esta fusión entre lo antiguo y lo nuevo. La restauración Meiji estableció el principio de enriquece el país, fortalece el ejército. Fuguo Qianbing, Fukoku Kyohei. Japón envió misiones diplomáticas a Europa y América para aprender sobre tecnología, educación, sistemas políticos y militares. Imaginen la sorpresa de los occidentales al ver a estos diplomáticos japoneses, ávidos de conocimiento y determinados a transformar su nación. El papel del emperador cambió significativamente durante este periodo. La Constitución Meiji de 1889 lo estableció como el jefe de Estado y comandante supremo del ejército y la marina. Era considerado sagrado e inviolable, descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu, pero ahora también era el líder de un Estado moderno. Durante el reinado del emperador Meiji, Japón logró hazañas increíbles. Construyó ferrocarriles, estableció industrias modernas, creó un sistema bancario nacional y desarrolló un ejército y una marina poderosos. En menos de 50 años, Japón pasó de ser un país feudal aislado a una potencia mundial reconocida. La transformación fue tan exitosa que Japón se convirtió en la primera nación asiática en ser considerada una potencia mundial, derrotando incluso a Rusia en la guerra de 1904-1905, algo que asombró al mundo occidental. El legado de la restauración Meiji continúa influyendo en el Japón moderno. La actual Casa Imperial japonesa mantiene muchas de las tradiciones establecidas durante este período, aunque su papel es principalmente ceremonial desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen por un momento el Japón de 1945. Un país devastado por la guerra, enfrentando una realidad completamente nueva y la necesidad de reinventarse. En medio de este panorama, la institución más antigua del país, la Casa Imperial, estaba a punto de experimentar el cambio más significativo en sus más de 1500 años de historia.
La Constitución de 1947 marcó un antes y un después. ¿Se han preguntado alguna vez cómo una institución puede adaptarse a cambios tan radicales? El emperador, que hasta entonces había sido considerado una figura divina con poder absoluto, pasó a convertirse en algo completamente diferente, un símbolo del Estado y de la unidad del pueblo japonés. Pero, ¿qué significa realmente ser un símbolo? Es fascinante cómo este cambio transformó no solo el papel político del emperador, sino también su relación con el pueblo japonés. Ya no era un gobernante distante y divino, sino una figura que representaba la continuidad y la identidad cultural de la nación. El emperador Hirohito, quien reinó durante esta transición, demostró una extraordinaria capacidad de adaptación. Pasó de ser el señor del imperio a convertirse en un monarca constitucional, dedicando su tiempo a la investigación marina y acercándose más que nunca a su pueblo. ¿No es sorprendente cómo los momentos de crisis pueden llevar a transformaciones tan profundas? La Casa Imperial japonesa se convirtió en un ejemplo único de cómo una institución milenaria puede evolucionar y encontrar su lugar en el mundo moderno. El emperador actual, Naruhito, continúa esta tradición, representando un puente entre el rico pasado de Japón y su vibrante presente. Lo más interesante es cómo esta transformación ha influido en la sociedad japonesa contemporánea. El emperador ya no tiene poder político real, pero su influencia cultural y su papel como guardián de las tradiciones japonesas siguen siendo fundamentales. Es como si la monarquía hubiera encontrado una nueva forma de ser relevante en el siglo XXI. ¿Y saben qué es lo más fascinante? La manera en que esta institución ha logrado mantener su importancia sin poder político. El emperador participa en ceremonias tradicionales, promueve la cultura japonesa y sirve como un punto de unión en momentos de crisis nacional. Durante desastres naturales o situaciones difíciles, su presencia ha sido un factor importante para mantener la unidad y la calma del pueblo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ha logrado sobrevivir esta institución milenaria hasta la actualidad? La respuesta nos lleva a un viaje extraordinario a través del tiempo, donde tradición y modernidad se entrelazan de manera única. El trono del crisantemo, como se conoce poéticamente a la monarquía japonesa, ha experimentado una transformación notable en la era moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, se estableció una nueva ley de la Casa Imperial que cambiaría para siempre el futuro de esta antigua institución. Esta ley trajo consigo cambios fundamentales, especialmente en lo que respecta a la sucesión al trono. Según estas disposiciones, solo los descendientes varones legítimos de la línea imperial pueden acceder al trono. Esta regla, aunque tradicional, ha generado debates importantes en la sociedad japonesa contemporánea. Pero la monarquía japonesa es mucho más que un conjunto de reglas sucesorias. Representa un símbolo viviente de la continuidad histórica de Japón. Imagina por un momento, mientras imperios han caído y naciones han cambiado sus sistemas de gobierno, la Casa Imperial japonesa ha permanecido como un faro de estabilidad y unidad nacional. El actual emperador, Naruhito, continúa esta tradición milenaria adaptándola al siglo XXI. Su papel como símbolo del Estado y de la unidad del pueblo japonés va más allá de las ceremonias tradicionales. Representa un puente entre el rico pasado cultural de Japón y sus aspiraciones modernas. La familia imperial moderna camina por una fina línea entre preservar las antiguas tradiciones y adaptarse a los valores contemporáneos. Sus miembros participan en eventos internacionales, promueven causas humanitarias y mantienen vivas las ceremonias ancestrales que han dado forma a la identidad cultural japonesa. Es fascinante observar cómo esta institución ha logrado mantener su relevancia en el mundo moderno. A diferencia de otras monarquías, la japonesa ha conseguido preservar un aura de misticismo y respeto, mientras se adapta a las necesidades de una sociedad en constante evolución. La monarquía japonesa nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de mantener un equilibrio entre tradición y progreso.
No se trata solo de preservar el pasado, sino de darle un significado relevante para las generaciones actuales y futuras. El papel simbólico de la casa imperial en la sociedad japonesa moderna es innegable. Actúa como un punto de referencia estable en tiempos de cambio, recordando a los japoneses su herencia cultural única y su identidad colectiva. La continuidad de esta institución milenaria nos muestra cómo las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia. Es un testimonio de la capacidad de adaptación y resistencia de la cultura japonesa. Mientras miramos hacia el futuro, la monarquía japonesa enfrenta nuevos desafíos y oportunidades. La manera en que aborde estos retos determinará su relevancia para las próximas generaciones. Si te ha parecido interesante este viaje por la historia y el presente de la Casa Imperial Japonesa, te invito a que me acompañes en más exploraciones de la fascinante cultura e historia de Japón. No olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. ¿Qué opinas sobre el papel de la monarquía en el Japón moderno? Déjame tus comentarios abajo. Tu perspectiva enriquece nuestra conversación y nos ayuda a entender mejor este fascinante tema. Gracias por acompañarme en este recorrido por una de las instituciones más antiguas y respetadas del mundo. Nos vemos en el próximo video.